Me gusta cumplir estas promesas y había dicho que ya está con nosotros Javier Aranda y, por supuesto, platicar de un tema muy interesante. Creo que puede decir que es uno de tus temas favoritos, es uno de tus escritores favoritos, fue tu amigo, fue una persona que conociste bien y creo que además fue clave, ¿no?, dentro de el mundo cultural del siglo XX. Carlos Monsiváis. Javier Aranda. Hola Omar, qué gusto verte acá de regreso. Bueno, hasta ahora te veo yo. No, al contrario, un placer también estar aquí otra vez compartiendo mesa. Muy bien. Y sí, bueno, pues la propuesta de lectura, yo pensé que ya el mundo editorial de Carlos Monsiváis se había detenido, pero por fortuna no. Sí. Carlos tuvo el tino de hacer secciones en donde había dos armas que utilizaba, y en el mejor sentido de la palabra arma, digamos, utilizaba el sentido agudo de la crítica, pero también el sentido del humor, que es parte de... Tenemos la idea de un Carlos que tenía frases ingeniosas, lapidarias, sí, con mucho humor, pero sí, como frases, ¿no? Nada más. Sí. Y Carlos, durante toda su vida, se dedicó a cultivar también una zona que tiene que ver con el humor, con la que creaba como pequeñas fábulas, como pequeños relatos cargados de humor, o sea, y ahí no se salvaba nadie, no eran solamente textos con mucho humor crítico, humor negro muchas veces, de los políticos, que es, digamos, la carne habitual para muchos cronistas que hacen crónica irónica, sino la gente común, las costumbres que tenemos arraigadas. Él también las tomó en una columna que se llamó El Consultorio de la Doctora Ilustración. Él publicó en varios medios columnas, otras se llamó De la grilla a la silla, el clásico Por mi madre bohemios, que surge en 1968, yo creo que hablaremos más adelante de esa columna. Y en este caso del Consultorio de la Doctora Ilustración es como más amplio el espectro, es un panorama social en donde el cronista se burla, digamos, de nuestras inercias tontas muchas veces, de nuestras costumbres sin sentido, pues para darles un contexto, para hacernos sonreír y realmente en un país en donde somos como muy solemnes, empezar a leer este tipo de columnas que desde mi punto de vista, cuando vi algunas hace mucho tiempo en las hemerotecas, pensé que se iban a perder, o sea, como que eran textos para los días de ese momento que pegaban muy bien, pero ahora que las publican en forma de libro, es una selección, me sorprende que siga manteniendo, digamos, viva esa prosa, ese humor, aunque algunos referentes no los tengamos muy claros, quedan fijos gracias a la prosa de Carlos Monsiváis. Y estaba pensando otra cosa, construye también sus imágenes, que yo creo que este tipo de textos pueden circular muy bien en las redes sociales, en Twitter, en Facebook. Yo de hecho ya escogí varias para subirlas después de esta conversación contigo, porque realmente hay que compartir este tipo de cosas de un humor de autocrítica, incluso del acto de escribir, por ejemplo, ¿no? Entonces me sorprende mucho, me gusta mucho escuchar ese Carlos que lo tenía como perdido un poco en el tiempo, y es un Carlos con mucha visión crítica, pero también con mucho humor. Y creo que es un libro, es un texto, es una obra, es algo, compendio muy oportuno para, sobre todo, las nuevas generaciones, porque nuestra generación, Javier, estábamos acostumbrados a vivir con Carlos Monsiváis todo el tiempo, porque lo leíamos en infinidad de expresiones periódicas, en los periódicos, en columnas periodísticas, hacía muchas presentaciones en televisión, él formaba parte de nuestro día a día. Por supuesto, eran muy vigentes sus obras, pero de repente, después de su muerte, hace prácticamente 8 años, más o menos, murió en 2010, quedó un vacío, ¿no? Quedó esa permanencia de Carlos Monsiváis. Para acercarse a Carlos Monsiváis, pues había que ir a una librería, definitivamente, a lo mejor meterse a internet. Pero las nuevas generaciones, dentro de estos 10 años que se han ido desarrollando, no tuvieron esa acercación, y creo que este libro puede desempolvar un poco esa obra de Carlos Monsiváis tan necesaria, ¿no? Porque Carlos Monsiváis, como tú bien lo decías ahorita, nunca va a perder vigencia. No, y fíjate que esta puerta de entrada al trabajo de Carlos Monsiváis me gusta mucho para los jóvenes, para quienes no lo vieron con una presencia constante, porque a veces hay textos o ensayos o crónicas de una densidad, digamos, conceptual bastante fuerte, que puede no ser asimilada tan fácilmente por los jóvenes. Pienso, por ejemplo, en Las herencias ocultas, que es un libro estupendo, magnífico, de la tradición cultural y literaria en varias partes de América Latina, y cuando uno entra por ejemplo, el Consultorio de la Doctora Ilustración, entra en un campo de gozo del uso del idioma, del humor,
del humor por el humor, y de ahí podemos pasar a otro tipo de textos de Carlos. Claro, entonces este tipo de son frases aisladas. No son frases, son como pequeños cuentos. Son pequeños cuentos totalmente nuevos, no son retomados de su obra anterior. Son retomados de columnas que publicó hace mucho tiempo. Correcto. Entonces jugaba mucho con esas columnas en donde le preguntan a una doctora, oiga doctora, me ha pasado esto, etcétera, y les contesta. Entonces, a partir de ahí, él construyó el consultorio de la doctora Ilustración. Nada más que los personajes que la consultaban eran absolutamente absurdos, ridículos, desternillantes, y él empezaba a construir a partir del absurdo una lógica también absurda, muy lúcida, para hacernos ver las tonterías que tenemos muchas veces frente a nosotros o formamos partes de ella. Claro, sin duda alguna, Carlos Monsiváis, un elemento fundamental para entender muchos aspectos de nuestro siglo XX. Javier, cómo se desarrollaba pues, la parte desde la política, los espectáculos, nuestra cultura. Si me lo permites, vamos a hacer una pausa y regresamos para poder hablar un poquito más de esta pues cosmovisión, ¿no? De lo que es Carlos Monsiváis, de lo que fue precisamente nuestra parte. Me comentan que solo tenemos 1 minuto y medio, así que me gustaría que pudiéramos concluir con esta parte, Javier. Claro que sí. Bueno, pues lo dices bien, era una visión poliédrica, era una visión, la de Carlos Monsiváis, en donde por su gran capacidad de análisis y por su gusto y curiosidad, digamos que lecturas sobre el cine atravesaban la crítica dura, también las lecturas antropológicas, y todo en este caso de este libro en particular, todo confluye simplemente para hacernos reír. Exacto. A mí me sorprendió, estuve releyendo cuando venía para acá en el metro y me empecé a reír porque ya lo había leído. Entonces sigue provocándote mucho gozo incluso este tipo de prosa, porque te mete en su ambiente y te hace ver pues, el mundo un poco diferente, ¿no? Claro, no, pues qué bueno que traes constantemente a Carlos Monsiváis, porque vale la pena siempre tenerlo aquí, refrescarlo, hablar de él, desempolvarlo para que volvamos a generar esa curiosidad. Te agradezco mucho, Javier Aranda. Muy bueno el programa ayer de Ibargüengoitia. Otro personaje atravesado por el humor, claro. Ahí en Cuenta Conmigo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Pues nos vemos la próxima semana. Aquí estaremos. Gracias. Vamos a hacer una pausa, regresamos.